Hola, soy Denis Portillo, estudiante de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela y estudiante de Comercio Exterior de la Universidad Simón Bolívar. Bueno, me inicié en el liberalismo cuando militaba en mi primer partido político. Estando allí, la base de ese partido era el liberalismo, o su formación ideológica era el liberalismo. Desde allí fue mi primer contacto y definitivamente quedé encantado con esas ideas. Esas ideas las quise profundizar, quise seguir con ellas, quise ver aún más sobre eso y bueno, con el paso del tiempo profundicé aún más, tanto de manera autodidacta como de las diferentes formaciones que allí recibía, y posteriormente, ya un poco más reciente, me integré a lo que se dice que es un tanque de pensamiento que me ha permitido enamorarme aún más del liberalismo, puesto que entendía que estaba con otros jóvenes que comparten mis ideas y que al final entendemos que el liberalismo es lo que necesita el país. Y bueno, el liberalismo me gustaría empezar a definirlo como lo que no es. El liberalismo no es solo una doctrina económica. O sea, a veces muchos suelen catalogar el liberalismo como aquella doctrina económica que hace tal o cual cosa o que busca tal o cual cosa a través del aspecto y solo del tema económico, cuando no. El liberalismo es la filosofía sobre el individuo, sobre las libertades que también posee y bueno, y muchas otras cuestiones, y cómo se desarrolla en sus distintos ámbitos, tanto económico como social como cultural. Entonces bueno, eso aclarando un poco, me gustaría definir también el liberalismo ya de manera personal como la creencia en saber lo que cada ser humano sabe lo que es mejor para sí mismo. O sea, creo que el liberalismo al final es un énfasis en el individuo que poco a poco iremos profundizando. Bueno, esperamos que este primer acercamiento al liberalismo sea algo que podamos hacer de manera recurrente en Atlas Venezuela, y que bueno, podamos entonces traer a otros invitados para que también expongan su idea. Y bueno, comienzo un poco entonces. Creo que el liberalismo es esta capacidad entonces de creer en el individuo, y que un liberalismo o un liberal te va a defender que este individuo posee unos 3 derechos fundamentales para su vida, su existencia y para alcanzar los objetivos que tiene en su vida. Entonces creo que los únicos derechos que te pueda defender un liberal a capa y espada, que no deben ser vulnerados ni violentados, es 1, el derecho a la vida; 2, el derecho a la libertad; y 3, el derecho a la propiedad. Bueno, algunos le dan más énfasis a un derecho más que a otro, poniendo un primero y otro de último, pero al final las tres son obviamente importantes y fundamental para el desarrollo del individuo. Y bueno, muchos tocan el énfasis y es donde se desarrollan muchas discusiones en la propiedad, ¿no? El derecho a la propiedad del individuo. Y bueno, creo que es fundamental también entender que el derecho a la propiedad es algo que incluso desde pequeños ya estamos desarrollando. Cuando estás muy pequeño, muy bebé, o mentira, logras ver a otros bebés, porque evidentemente uno lo recuerda, pero cuando logras ver un bebé, un niño chiquito que quizá no tiene mucho capacidad de pensamiento, ves que al darle un juguete y a que el niño va a encariñarse con el juguete y a chequear el juguete, regalárselo, el niño pretende ya que el juguete es suyo, es de su propiedad. Tanto así que cuando alguien intenta arrebatárselo, ya sea un amigo o los mismos padres, que suele decir el niño: mío, mi juguete, mío. Porque evidentemente entiende, sin tener que realmente profundizar en eso, que eso que le dieron, eso que posee en sus manos, la cual ya le agarró un gusto, es de su propiedad. Y bueno, es un poco para empezar a hablar sobre el liberalismo, el derecho a la propiedad y cómo nace el individuo, ¿no? Quiero aclarar que no va a ser necesariamente estos primeros podcasts que se pretende que se hagan sobre el liberalismo algo donde se vaya a profundizar muy a detalle en el liberalismo, puesto que más allá de que no soy necesariamente la persona más adecuada para profundizar en este tema, considero que tengo personas cercanas que son muchísimo más preparadas y que pueden hacerlo muchísimo mejor que yo, y que espero pronto sean invitados y logren participar en estos podcasts para que logremos con el paso del tiempo profundizar en este tema y generar interés en las personas, ¿no? Seguir nutriendo a los que ya de alguna forma apoyan y les agrada las ideas liberales, para aclarar a aquellos que de alguna forma no la tienen muy clara, y para aquellos que no la comparten, poder permitirnos el debate con esas personas, ¿no? Para que al final podamos nutrir de argumentos nuestras posiciones
y que bueno, al final podamos convencer mediante esos argumentos a las personas para que sigan una u otra ideología o otro pensamiento. Y bueno, es eso, es generar interés, hacerlo de manera amena, amigable, para profundizar y seguir avanzando en estos temas, ¿no? Creo que es importante también mencionar a manera de introducción, o bueno, en estas pocas que pretende hacer una introducción a este tema, marcar y hacer énfasis también en algunos personajes relevantes en el liberalismo a nivel latinoamericano, como pueden ser Gloria Álvarez, que conocen bastante con su video del populismo o su libro escrito con el del populismo, a Altes Kaiser, quien bueno, él logra hacer una figura bastante importante en Chile con el liberalismo, su fundación FPP, Fundación para el Progreso, Juan Ramón Rayo y su instituto Juan de Mariana, y bueno, Javier Milei también, súper importante en Argentina. Creo que son importantes esos referentes también para entender que en latinoamericano hay referentes muy importantes y bastante relevantes a nivel intelectual, que también nos pueden ayudar de alguna forma a seguir entendiendo estas ideas, que sus videos, sus debates y mucho de su contenido se encuentra en YouTube de manera gratuita, fácil, y que podemos dedicarnos también quizás unos minutos al día a escucharlos para, ¿sabes?, seguir entendiendo estos temas y profundizar en ellos. Y bueno, a nivel de Venezuela, creo que un referente muy importante del liberalismo es Carlos Rangel, quien bueno, escribió un libro bastante importante que recomiendo ampliamente, que es Del buen salvaje al buen revolucionario, donde bueno, al leerlo allí explica bastante de la situación latinoamericana y de bueno, la que atraviesa o la cual llevó a Venezuela a estar donde está también. Creo que es importante estos primeros acercamientos al liberalismo, que esperemos este sea el primero de muchos otros podcasts que vayan direccionados a profundizar en este tema, que me encantaría que hubiesen bastante ponente de variedad y de distintas calidades para que toquen estos temas, y que espero que así se logre hacer. Entonces, si este no fue el podcast más largo o más académico referente al liberalismo, si esperamos que sea uno de tantos y que sea uno que bueno, genere curiosidad e interés para que se siga haciendo este podcast relacionado a este tema, ¿no? Entonces eso un poco, y nada, creo que me despido aquí y estoy a la espera de poder seguir escuchando que el liberalismo hace falta en el país, que muchos jóvenes la estén apoyando y que bueno, pronto logremos hacer muchísimo más contenido de este tema en Atlas Venezuela.